Imagínate un mapa de México, pero que dentro de este existen otros países que, por cierto, los países que están dentro de otros países se llaman enclaves. Bueno, ¿no te parecería un poco extraño? ¿Y si te dijera que en México alguna vez existieron movimientos separatistas cuya idea era independizar ciertos estados a lo largo del tiempo? Pues bueno, quédate porque aquí te lo cuento todo. Y es que a lo largo de su historia, México ha sido un país marcado por profundas tensiones regionales. Desde la consumación de la independencia en 1821, el nuevo Estado mexicano heredó un territorio vasto, diverso y difícil de gobernar, integrado por regiones con identidades propias, intereses económicos distintos y trayectorias históricas que no siempre coincidían con el proyecto centralista emanado desde la capital. En este contexto, no resulta extraño que en distintos momentos de la historia, diversas entidades o regiones que hoy conforman estados manifestaran abiertamente deseos de separarse de México, intentaran independizarse por la vía armada o coquetearan con la idea de convertirse en países autónomos, o al menos expresaran un profundo malestar con el poder central. Así que no parpadees ni un solo segundo, porque hoy te voy a presentar los estados mexicanos que alguna vez quisieron independizarse de territorio nacional. Baja California. La península de Baja California, por su aislamiento geográfico y su cercanía con Estados Unidos, ha sido escenario recurrente de rumores separatistas. A lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX existieron proyectos, rumores e incluso intentos de filibusteros extranjeros por separar la región de México. Aunque la población local rara vez impulsó movimientos independistas propios, la constante percepción de abandono por parte del centro alimentó discursos sobre una posible autonomía o anexión a Estados Unidos, especialmente en momentos de crisis nacional. Chiapas. Chiapas vivió una situación particular tras la independencia de España. Durante un tiempo, la región debatió seriamente si integrarse a México o formar parte de la Federación Centroamericana. Aunque finalmente se anexó a México mediante el plebiscito, el proceso dejó divisiones internas profundas. A lo largo de su historia, Chiapas ha experimentado recurrentes sentimientos de abandono y marginación, lo que ha dado lugar a movimientos sociales que, si bien no han buscado abiertamente la independencia, sí han cuestionado la legitimidad del Estado mexicano en la región. Zacatecas. Zacatecas no buscó una independencia formal, pero sí protagonizó una de las rebeliones más significativas contra el centralismo. En 1835 el Estado se levantó en armas para defender el federalismo, siendo brutalmente reprimido por Santa Anna. El castigo impuesto a Zacatecas incluía la separación del territorio de Aguascalientes, que dejó una profunda huella en la memoria colectiva y alimentó un resentimiento duradero hacia el poder central. Aunque no se proclamó una nación independiente, el episodio refleja cómo la amenaza de separación siempre ha estado latente. Sonora y Sinaloa. En el noreste de México, Sonora y Sinaloa también experimentan impulsos separatistas, especialmente durante la primera mitad del siglo XIX. La lejanía geográfica, la escasa presencia del Estado y la constante amenaza de incursiones indígenas generaron una sensación de abandono que alimentó ideas de autonomía extrema. La llamada República del Occidente no llegó a consolidarse plenamente, pero sí existieron intentos de reorganización política que buscaban mayor independencia en el centro. En algunos casos, estas ideas estuvieron influenciadas por proyectos extranjeros, filibusteros y aventureros que veían al noroeste mexicano una región vulnerable. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. En 1840, los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas participaron en uno de los intentos separatistas más ambiciosos del noreste mexicano, la creación de la República del Río Grande. Este movimiento surgió como reacción indirecta al centralismo y a la abolición del sistema federal. La República separatista tuvo una vida extremadamente corta, pero su sola proclamación revela el profundo malestar de las élites regionales, que se sentían marginadas económica y políticamente por el centro del país. La región tenía fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos y una identidad fronteriza particular, más orientada al comercio y la autonomía que la obediencia central. Aunque el proyecto fracasó militarmente, el episodio dejó una huella duradera en la cultura política del noreste, donde hasta hoy persiste un fuerte discurso de autosuficiencia regional. Tabasco. Tabasco protagonizó uno de los episodios separatistas más singulares del siglo XIX.
En 1841, en el contexto del centralismo impuesto por Antonio López de Santa Anna, el Estado declaró su separación de México como forma de protesta contra la imposición de gobernadores externos y la pérdida de autonomía local. La independencia tabasqueña fue breve y en gran medida simbólica. No se trató solo de un proyecto nacional alternativo, sino de una herramienta de presión política. Sin embargo, el hecho de que un estado pequeño y con limitada capacidad militar se atreviera a romper con el gobierno central refleja el nivel de descontento que existía en diversas regiones del país. Tabasco eventualmente se reincorporó a México tras negociaciones políticas, pero el episodio dejó claro que la unidad nacional estaba lejos de estar consolidada y que el federalismo seguía siendo un tema profundamente conflictivo. Yucatán. La península de Yucatán protagonizó uno de los movimientos separatistas más complejos y duraderos del siglo XIX mexicano. Aislada geográficamente del resto del país y con fuertes vínculos comerciales en el Caribe y Europa, Yucatán desarrolló desde temprano una identidad regional sólida, marcada por una élite criolla poderosa y una profunda división social, con la población maya, claro. Y es que durante el siglo XIX Yucatán se separó formalmente de México en dos ocasiones, en 1841 y en 1846. La causa principal fue el rechazo al centralismo impuesto por el gobierno mexicano que anulaba la soberanía estatal y afectaba los intereses económicos locales. La República de Yucatán llegó a tener bandera, constitución y relaciones diplomáticas incipientes. No obstante, la independencia yucateca estuvo plagada de contradicciones. Mientras las élites defendían la autonomía frente a México, la población indígena maya sufría condiciones de explotación extrema, lo que derivó en la Guerra de Castas, uno de los conflictos sociales más prolongados y sangrientos del país. Finalmente, ante la imposibilidad de sostenerse sola y la amenaza del levantamiento indígena, Yucatán negoció su reincorporación a México más tarde. Ahora bien, te hago una pregunta a ti. ¿Realmente el Imperio Mexicano logró evitar la separación de todos estos estados que alguna vez manifestaron el deseo de separarse del territorio nacional? Realmente no lo logró, y aquí te cuento una de sus excepciones. Texas. Aunque hoy Texas es un estado de los Estados Unidos, su historia como parte de México y su posterior separación constituye el ejemplo más claro y contundente de una independencia exitosa respecto al país. Durante el periodo colonial, Texas fue una región escasamente poblada, vulnerable a ataques indígenas y con poca presencia efectiva del gobierno virreinal. Tras la independencia de México, el nuevo estado permitió la colonización de la región por inmigrantes anglosajones, con la esperanza de fortalecer el control territorial. Sin embargo, esta decisión sembró las bases del conflicto. Los colonos tejanos, mayoritariamente angloparlantes y protestantes, mantenían fuertes vínculos culturales, económicos y políticos con Estados Unidos y mostraban una creciente resistencia a las leyes mexicanas, especialmente aquellas que prohibían la esclavitud. A esto se le sumó el giro centralista del gobierno mexicano durante la década de 1830, que redujo la autonomía de los estados. La rebelión tejana culminó en 1836 con la proclamación de la República de Texas, tras la guerra breve pero significativa también. Aunque México nunca reconoció oficialmente la independencia, Texas operó como país soberano durante casi una década antes de ser anexado por los Estados Unidos. Este episodio no solo representó la pérdida de un vasto territorio, sino que dejó una herida profunda en la memoria nacional y se convirtió en un símbolo de riesgo que implicaba las fracturas internas. Y aunque hoy muchos mexicanos sueñan con recuperar Texas, la realidad está mucho más alejada. Y bueno, ahora un poco de reflexión. Los intentos, rumores y movimientos independentistas de los estados mexicanos no deben interpretarse únicamente como traiciones o amenazas a la nación, sino como expresiones de un proceso histórico complejo, marcado por la dificultad de integrar un territorio diverso bajo un solo proyecto político. Estos episodios reflejan las tensiones entre centralismo y federalismo, entre identidad nacional e identidades regionales, entre inclusión y el abandono. Lejos de desaparecer por completo, muchas de las causas que dieron origen a estos impulsos, desigualdad regional, concentración de poder, falta de representación, siguen presentes en distintas formas. Comprender estos movimientos de fractura no debilita la idea de México como una nación, sino que permite entenderla en toda su complejidad, como el resultado de negociaciones, conflictos y reconciliaciones constantes a lo largo del tiempo. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están, y nos vemos en un próximo video de México Mágico.